Hola, muy buenas. En este video vamos a recorrer Georgetown, la capital de Guyana, el único país de Sudamérica cuyo idioma principal es el inglés y además un país que solía ser una colonia británica. Puede ser un país no muy popular hoy en día, pero estoy seguro que a futuro va a ser muchísimo más relevante, ya que tiene un futuro bastante prometedor. En este video vamos a recorrer las calles de la ciudad más importante de este país. No solo vamos a visitar lugares turísticos populares, sino que nos vamos a encargar también de aprender un poco de la historia y de la cultura de este país. Vamos a mostrarles dónde nos quedamos, vamos a comer bastante, vamos a aprender un montón y vamos a compartirles Guyana como no lo habían conocido antes. Así que sin más, comencemos. Para esta aventura partimos del lado del Esequibo, y es que aquí tomamos un bote que nos llevaría hasta Parika, ya después del río Esequibo, para desde este puerto tomar un taxi hasta el puerto de Vredenhoek y ya ahí tomar otro bote para pasar por el río de Merara hasta llegar al mercado Stabroek Market en Georgetown. Todo este recorrido tomó unas 2 horas y gastamos en total unos $20 americanos, unos $4.000 guyaneses, para poder llegar hasta aquí. Caminamos un poco desde el mercado, ya que donde nos vamos a quedar no es muy lejos, y así también podemos ir conociendo un poquito la zona y las calles por aquí. Bueno, aquí estamos en la pequeña habitación en la que nos vamos a estar quedando estos días. Sí está un poquito calurosito, y es que, a ver, aquí no tengo aire acondicionado, sino que tengo solo un ventiladorcito. Vamos a mostrarles rápidamente el lugar. Por aquí tenemos una mesita, nos incluye una toalla, está una cama doble. Ahí tenemos un lavamanos también, una ventanita, una mesita de noche. Ahí estoy cargando mi telefonito. También tenemos un armario. Y claro, el famoso ventilador que no puede hacer falta. Esta habitación tuvo un costo de $7.000 guyaneses, que es alrededor de unos $33 americanos. Y si hubiera querido una habitación con aire acondicionado, hubiera tenido que pagar $11.000 guyaneses, lo cual es alrededor de $53 americanos. Al final, una diferencia de $20 americanos solo por el hecho de tener aire acondicionado o no. El tema es la electricidad que se paga por el uso de dicho aire acondicionado. Ahí el detallito. Y por eso esa diferencia tan considerable de precio. Esta es una habitación tipo posada, así que el baño es compartido. Ya se los voy a mostrar rapidito. Pero al final cumple con, bueno, lo esencial que necesitábamos es que estuviera bien ubicado, que tuviera wifi y que no fuera excesivamente costoso. Obviamente hay lugares muchísimo más bonitos, pero también mucho más costosos. Por cierto, no les había mostrado hasta ahora cómo son los billetes aquí en Guyana. Podemos ver un poco las denominaciones que hay y vemos que la moneda aquí es el dólar guyanés. Yo ya había cambiado algo de dinero en el Esequibo, pero el cambio, dependiendo de dónde cambien, sería entre 200 y $210 guyaneses por cada dólar americano. Ahora sí vamos a mostrarles los baños. Hay 2 inodoros y de este lado está la ducha, que por cierto a alguien se le olvidó su boxer en la ducha, pero bueno, ahí se los muestro un poquito más. Es una ducha compartida para todos los inquilinos. Y ya después no podía esperar y decidí salir a caminar un poquito a ver qué había por los alrededores de la zona. Pero la aventura comenzaría realmente ya con la luz del sol en la mañana siguiente, ya pudiendo apreciar mucho mejor los lugares. Hace bastante sol, pero bueno. El clima aquí en Guyana tiende a ser tropical y por ende bastante caluroso. Pero eso no nos va a detener en nuestra aventura para conocer mucho mejor esta ciudad. Y así llegamos a nuestra primera parada, St. George Cathedral, o en español la Catedral de San Jorge, que es conocida por ser la iglesia más alta de madera en el mundo. Se los quería mostrar por dentro mucho más a fondo, pero justamente tenían una misa en ese momento y evidentemente me daba mucha penita entrar a grabar y también vendría siendo una gran falta de respeto, ¿no? Así que mejor se los muestro un poquito por encima para que se vayan dando la idea nada más. Esta, por cierto, fue construida a finales del siglo XIX y es una de las estructuras de madera más antiguas y emblemáticas de Guyana, un tesoro histórico y cultural para este país. Si seguimos caminando a unas cuadras nada más de la catedral, comenzaremos a ver muchas tiendas y muchos vendedores ambulantes. Esto es porque nos estamos ya adentrando al mercado más grande de Guyana y el más popular también. Me refiero al Stabroek Market, que como en todo mercado podemos encontrar de todo un poquito.
desde camisas, pantalones, zapatos, joyería y comida bastante también. Y como les digo, muchísimas otras cosas en general. De verdad que es muy grande este mercado, entre tantos pasillos y tanto desorden que es normal en un mercado de este tipo, te puedes perder bastante fácil. Ahora, si algo emblemático tiene realmente este mercado, es el reloj que se encuentra en medio de esta. Y es que este reloj fue inaugurado en el año 1892, cuando Guyana todavía era una colonia británica. Y curiosamente, el nombre del mercado, Stabroek Market, viene más bien del holandés, ya que antes de ser una colonia británica, esta era una colonia holandesa, y por aquí había un fuerte, el cual se llamaba de esa forma, Stabroek, y se quedó ese nombre para el mercado. Aunque otras personas dicen que en realidad tiene origen indígena. Sin duda muchísima historia en este lugar, aunque sí hay que decir que me parece que está un poco descuidado en términos generales. En este mercado hay varias paradas de buses y eso, y es normal que todos los buceteros corran hacia ti para que te montes con ellos. Pero si algo me dio risa fue ver esto: un bucetero tomó el bolso de una señora y se lo llevó a su bus, y el otro se llevó la señora a su bus. Entonces estaban discutiendo a ver con quién se debería montar la señora, con el que agarró el bolso o quien agarró a la señora primero. Ahí estuvieron discutiendo un buen rato. Yo por otra parte sin duda necesitaba mi toma con ese emblemático reloj de esta zona. Me comenzó a dar hambre mientras caminaba por el mercado, así que entré a una panadería a ver más o menos qué había. Y es súper curioso porque casi ninguna de estas cosas las solemos ver en panaderías, por lo menos en Venezuela, no sé si otros países. Entonces pedí de todo un poco, a excepción de esos perros calientes que se veían horribles. Ok, en esta panadería pedí distintas cosas. Se ve que pagué un total de 1.766 por estas cositas. Vamos a probarlos, vamos a ver lo que podemos encontrar en una panadería en Guyana. Ok, vamos a comenzar por esto, que se llama Pine Tart. Tiene algo de una crema de piña adentro al parecer. Parece que es dulcecita, vamos a ver qué tal. Se nota que es algo horneado, ¿no? Está bastante bien, pero no ha llegado bien a la piña todavía. Vamos a darle otro mordisco. La crema de piña que tiene está bastante sabroso. Lo pruebo, ¿sí? Me gusta. Este es un patiz. Veo que tiene como una línea abajo. Realmente no sé qué tiene adentro, pero vamos a averiguarlo, vamos a ver. Tiene adentro como carne molida. Se ve bastante bien. Está bastante sabroso, la verdad. Está bueno. Un buen pasapal. A este le llaman cheese roll. Supongo que tiene queso adentro, ¿no? Vamos a ver. Ahí se ve el quesito. Tiene bastante quesito, la verdad. Está bien, un poquito picosito también. Ahora tenemos este que se supone que es dulce, se llama Salara. Es como un pancito y tiene este relleno que creo que es de coco. Pero bueno, vamos a probarlo a ver. Yo la verdad soy más team salado que team dulce, pero está muy rico el salado, la verdad. Me gustó mucho. Cheese Straw. Se parece un poquito al cheese roll, pero ok, como vemos tiene varios, vamos a tomar uno. No estoy seguro si es una galleta o qué, pero vamos a ver. Es crujientico y tiene mucho sabor a queso, me encanta. Como si la masa estuviera combinada con el queso y está bastante bien distribuido la cantidad de queso dentro de ella. También tiene un toque un pequeño picosito y eso me gusta mucho. Me gusta ese toque. Mis favoritos fueron sin duda los cheese straw, estaban muy sabrosos, tenían mucho sabor a queso, uff, qué rico. Y un poquito picosito, le da un buen toque. Y yo soy más de salado que de dulce, sin embargo este Salara que probé estaba muy sabroso. Y qué curioso, ¿no? Lo que nos podemos encontrar en una panadería, en este caso en Guyana. Cómo varían estas cosas dependiendo del país. Bastante interesante para mí por lo menos. No sé qué piensan ustedes. Y ahora que ya estamos llenos, que ya comimos, que estamos felices, vamos ahora a caminar un poquito más para llegar al centro de Georgetown. Un amigo me pidió que le confirmara si es verdad que en Georgetown hay peleas todos los días. Y por más loco que suene, bueno, por lo menos todos los días que he estado aquí, hasta ahora sí he visto una pelea, tanto a golpes como personas discutiendo. Es bastante raro. Creo que las personas aquí son un poco temperamentales quizás. Pasamos por otro mercado un poco más pequeño, pero igual bastante interesante, donde vimos muchas calcomanías del Esequibo le pertenece a Guyana. Ya saben, por esta disputa por dicho territorio entre Venezuela y Guyana. Ya en el centro podemos ver cosas, digamos, un poquito más organizadas que en el mercado. Por ejemplo, algunos centros comerciales con varios pisos, bastante vivos y con bastante variedad de cosas también. Yo estaba buscando una barbería para cortarme el cabello. Los precios de los cortes van desde $1.000 guyaneses hasta $2.000 guyaneses.
por lo menos en los lugares que pregunté. Y aquí me encontré también con un amigo que me solía cortar el cabello en Venezuela, imagínense ustedes. Yo me dejé de cortar el cabello en Venezuela porque mi barbero se había ido del país y ve dónde me lo encontré, en Guyana, no puede ser. Y aquí claro que tuve que venir a cortarme el cabello. Y así quedé al salir de la barbería, bonito y bello, nuevecito de paquete. Hay muchos lugares que nos gustaría visitar en esta ciudad e incluso en otras ciudades, y es por eso que decidimos ver si podíamos alquilar un vehículo. El alquiler de este vehículo era $9.000 guyaneses el día y $30.000 guyaneses de depósito. Unos $43 americanos diarios y unos 143 el depósito. La verdad, el auto no se veía en muy buen estado que digamos. Los cauchos estaban súper lisos. Incluso la persona que nos atendió para entregarnos el vehículo estaba en shortcito y sin camisa, lo cual evidentemente es tremenda falta profesional, ¿no? Entonces al final solo nos estaban haciendo perder el tiempo. Decidimos no alquilarlo viendo pues todas estas cosas que ya mencioné. Y nada, tocó seguir moviéndose en taxi por la ciudad. Nuestra siguiente parada ya la hemos visto en este canal, en realidad en el video anterior a este, pero no lo habíamos visto de esta forma. ¿Y cómo de esta forma? Pues de noche. Y me refiero al famoso Sigual, un excelente lugar para ir a caminar y pasarla bien con amigos. Y de noche sin duda le da un toque adicional por lo bien alumbrado y cuidado que está la zona. Yo quedé simplemente fascinado. Aquí tenemos muchos puntos para poder tomarnos unas fotos espectaculares y puntos interesantes para disfrutar la vida nocturna de esta ciudad. E incluso hay un puesto de policías al lado para que te sientas un poco más seguro. Destacar que en este momento no hay tantas personas como ven en el video porque esta visita la hice durante la semana. Y me dijeron que el fin de semana es donde se ve más afluencia de personas. Igual con la baja afluencia de personas hay varios lugares de comida enfrente del Sigual. Aquí podemos ir viendo algunos de los precios. Yo me pedí una Neros Special que me dijeron que era de triple proteína por $3.000 guyaneses, unos $14 americanos. O sea, la más cara que tenían, que incluso tenía hasta manzana, como podemos ver, tiene unas rodajas de manzana. Y yo pensé que cuando decían triple proteína se referían a carne, pollo y cerdo o chuleta ahumada, que es lo común en Venezuela. Pero no, era carne, pollo y pescado. En sí la hamburguesa estaba súper mórbida y bastante llenadora. Estaba sabrosa, pero no me gustó el toque de manzana, la verdad. Quedé fascinado por lo bonito que está la calle principal, literalmente se llama Main Street. Y es por eso que decidí irme caminando desde el Sigual hasta el lugar en el que me estaba quedando, que queda entre Main Street y Middle Street. En todo el camino hubo una parte que me asusté, que no pude grabar, pero era porque en el camino está la casa del presidente de Guyana. Entonces cuando pasé por ahí había un montón de militares viéndome mientras yo caminaba por la calle y eso me asustó un poco. Y por claras razones no pude grabar pues esa tremenda y hermosa casa donde vive el presidente de este país. Ya al día siguiente pues seguimos nuestra aventura, ahora visitando el centro comercial Giftland con el objetivo de más que mostrarles el centro comercial, ver precios de cosas en general que me han estado preguntando bastante en comentarios de videos anteriores. Y para eso nos adentramos en un supermercado en este centro comercial y vamos a ir viendo algunos precios. Nada más entrar vemos este racimo de cambur o de bananas por $772 guyaneses, unos $3.7 americanos. La cebolla blanca en unos $5 americanos el kilo de esta cebolla. Curiosamente también se especifica el precio en libras. Me llamó mucho la atención que hubieran distintos tipos de almuerzos ya hechos ahí en el supermercado por incluso precios menores de $4 americanos. Y algunos platillos muy buenos con sus ensaladitas, con su proteína, carbohidratos, o sea, todo bastante balanceado. También había sanduchitos y otro tipo de comidas. Vemos este pan de sándwich que es buenísimo, muy popular aquí por $2 americanos. Algo de curry que definitivamente no puede faltar en la cocina de un guyanés por algo más de $2 americanos, 400 gramos. Vemos estos juguitos que a mí me han encantado, como los he dicho muchas veces, algo más de $2 también. Estas bebidas chocolatadas de Milo que son muy populares aquí por $4.5 americanos. 400 gramos de leche en polvo por $4.4 americanos. Y no les pude mostrar más precios aquí porque resulta que me llamaron la atención por estar grabando los precios precisamente. Así que mejor en otro video más específico en otros supermercados les mostramos los precios de distintas cosas. Igual para seguir curioseando precios en general vamos a ver qué más nos topamos en el centro comercial, como por ejemplo el cine. Un boleto en este cine que es el Caribbean Cinema
Ahí vemos los precios en pantalla. Para un adulto serían alrededor de 5.75 dólares americanos la entrada. Vamos ahora con una marca que probablemente puedas conseguir en tu país, Burger King. Y es que aquí el Whopper con papas y bebida tiene un precio de alrededor de 7.75 dólares americanos, para que puedas comparar un poquito mejor. Y así nos despedimos de este centro comercial, que se los muestro un poquito por afuera, ya que en el video anterior en el que ya se los había mostrado, se los mostré de noche y de día pues se ve súper más precioso, incluso me parece. Me dicen en los comentarios qué tal les parecieron los precios. Por ahora tomamos un taxi para regresarnos al lugar en el que nos estamos quedando. Ah, man. You could take me for tour and go somewhere else. Me never tell you to turn and go somewhere else, man. You tell me, come in a street. I didn't come say in and Middle Street. I didn't say and that. You change in your mouth, man. I didn't say that. Thank you, man. De verdad que tienen que tener mucho cuidado con los taxis aquí. Siempre intentan ser pues los más vivos para sacarte dinero y hacen cualquier cosa con tal de sacarte más dinero al final. Aquí en Guyana es muy común guiarse por el nombre de las calles. Al final tú dices la intersección o las calles a la que vas y bueno, ahí se van ubicando. Yo le dije Middle Street con Main Street, que es donde me estoy quedando, le dije el nombre del hotel también y bueno, dijo que me montara y nos fuimos. Y ahora cuando ya estamos cerca me va a decir no, que no sabía que era ahí, que yo dije otra cosa y puras tonterías al final. Y no es la primera vez que pasa y es algo que he visto que mucha gente habla de eso cuando investigué antes de venir acá. Así que hay que estar bastante atentos. Entonces por error de él se hizo el molesto que me llevó a donde no era y después me quiso cobrar más para terminar la carrera y llevarme a donde es. Por eso personalmente prefiero utilizar una aplicación de taxis aquí en Georgetown y evitarme todo eso. Marcas el punto de partida, marcas a dónde vas y la aplicación da el precio y eso fue. Mucho mejor, mucho más seguro. Para mí es mucho mejor. Vamos a hacer una carrera por ahora, por ejemplo. Yo marco dónde estoy, marco a dónde voy y ahí me va mostrando los vehículos disponibles y una estimación del precio que voy a tener que pagar. Ahí se ve el nombre de la aplicación también, Book a Ride. Se puede pagar con tarjeta o en efectivo, lo cual me parece buenísimo. Los vehículos siempre con aire acondicionado, bastante limpiecitos y los conductores bastante amables. Al final esta fue mi forma favorita de moverme dentro de Georgetown. Y así con ese mismo taxi llegué a mi siguiente parada, que vendría siendo este zoológico y jardín botánico que tenemos aquí en la ciudad. Tengo que comprar un ticketcito que son unos 200 dólares guyaneses, como $1 americano, para poder entrar al zoológico. Ya con esto podemos entrar y ver los animales, que principalmente me daban curiosidad ver los animales que dicen que son de esta región. Y es que si nos ponemos a ver, detallar la información que tienen sobre cada uno de los animales que tienen, también tiene una especificación con un mapa con respecto a qué región del mundo pertenecen o cuál es el hábitat natural de estos animales en específico. El zoológico estaba bastante vacío, la verdad. Estaba yo y otras 3-4 personas. Este cartelito dice: mi hábitat no está sucia, sino que me encanta el lodo. Es esta especie de, bueno, no es un cochinito, pero yo le voy a decir cochinito. Está bastante lleno de murales bastante bien logrados, como los que podemos ver representando los distintos animales que tienen. Este, por ejemplo, se nota que no le gusta nada el estar aquí encerrado. Se notaba bastante agresivo e inquieto. Y al final no se le puede culpar tampoco. Este zoológico solía tener un acuario, pero pasé por ahí y estaba totalmente cerrado. Pasamos por el hábitat de los monos, que por cierto este monito me asustó bastante porque se veía ahí bastante tranquilito, y mientras yo estaba viendo el cartel en específico vino caminando cerca y me asustó un montón porque me estaba viendo fijamente y así no me quitaba la mirada de encima mientras caminaba por ahí. El único animal que se veía realmente feliz estando aquí era la nutria, que bueno, se estaba divirtiendo un montón en el agua. Esta nutria supuestamente gigante. Aquí dice: eres tan grande como una nutria gigante. A ver. Tengo el tamaño de una nutria gigante. Ya saben, muchachos. Y un poquito más. También había una zona en la que puedes acariciar distintos animales, pero en ese momento no había ningún animal afuera. Me dijeron que por el gran calor y gran sol que estaba haciendo en ese momento, que era mejor que estuvieran bajo techo. Entonces, bueno, me pareció bien que por lo menos hicieran algo para cuidar al animal. Y así nos despedimos de este pequeño zoológico que nos pudimos encontrar aquí en Georgetown, Guyana.
Personalmente no comparto la idea de tener los animales encerrados. Muchos de ellos se nota que no están nada cómodos ahí. La verdad no me gustó mucho el zoológico. Pasé por aquí, quise mostrárselos para que sepan que está aquí, por si alguna vez pasan por aquí y a ustedes sí les llama la atención, para que sepan también qué se puede ver ahí dentro, ¿no? Pero personalmente no me gustó tanto. Pero bueno, ese fue el zoológico aquí en Georgetown, Guyana. Más bien me gusta ver, por ejemplo, este árbol que está repleto de aves que, bueno, son totalmente libres, ¿no? Y así caminamos un poco más por este hermoso paseo, eso sí, bastante bonito esta zona, la zona del jardín botánico que tiene al lado el zoológico. Y así sin más nos despedimos en este video luego de haber recorrido tantos lugares en esta capital de Guyana. Si les ha gustado este video no olviden darle pulgar arriba, suscribirse y si tienen alguna duda o alguna pregunta pues la pueden hacer en los comentarios y con mucho gusto les estaré respondiendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí en el video y atentos que se vienen más. Hasta luego.